Como les decía anteriormente, para el día de hoy vamos a ver lo que correspondía al último tema en esa materia, que es logaritmos. Vamos a entrar un poco ya en la parte de la lógica de programación hasta cierto punto, entender cómo es que se va dando ese tipo de lógica, porque es algo, no es complicado, pero sí es muy minucioso en su trabajo, porque nosotros como personas tenemos ciertas cosas, es que obviamos algunos elementos para nuestra forma de ver o de analizar, no pocas, sino muchas cosas son las que vamos obviando. Y a la hora de incursionar principalmente en el mundo de la programación, no podemos ir por ahí obviando ciertos pasos. Un logaritmo o un algoritmo son pasos para resolver algo, una situación muy específica. Entonces, cuando hablamos de que un algoritmo o un logaritmo son pasos, también nos podemos dividir como son acciones o son elementos. Entonces, quiere decir que si recuerdan cuando vimos Euclides, hablábamos de un logaritmo porque era una repetición de pasos una y otra vez para tener un resultado. Bueno, por eso es que se hablaba de un algoritmo porque va paso por paso a la vez. Entonces no es algo que se puedan omitir pasos, sino que sigue muy estrictamente un paso adelante. Entonces, justamente como cuando estamos caminando, podemos poner izquierda derecha o derecha izquierda, y para poder hacer el siguiente movimiento tenemos que subir nuestra pierna y volverla a bajar. Eso es lo podemos ver como un logaritmo, como un algoritmo, porque son pasos unos tras otros que nos lleva, en este caso, como decía anteriormente, a caminar. Pero como logaritmos tenemos algunas características muy importantes que debemos de entender. Una es que son finitos. Ya si vemos, encontramos algo que se queda en un bucle infinito, estamos hablando que ya hubo algo sucedió. Pero un logaritmo tiende a ser finito. Tiene un principio y tiene un final. Entonces, como tiene un principio y un final, eso nos lleva a la segunda característica, y es que cuando se trata de instrucciones o de acciones que deben de hacerse, esas deben de ir ordenadas, de forma que el problema se vaya solucionando, porque una acción lleva a otra. Por ejemplo, en nuestro diario vivir pondríamos, por ejemplo, si nosotros queremos tomar agua, para tomar agua primero deberíamos de llenar un vaso con agua. Si no lo hacemos, o sea, no podremos tomar agua. Entonces, son instrucciones ordenadas que forman una línea de acción, también se puede ver de esa manera. Eso quiere decir, si es una seguidilla de pasos que tienen un inicio y un final, quiere decir que cada momento que eso se va ejecutando, tiene que ir un paso específico. Por eso hablábamos muchas veces de algo que era sistemático, que también hablamos algo que era repetitivo, que se lo mencionó muchas veces cuando hablábamos de Euclides. Y una cosa que también es importante entender, y es que no se centra en lo que el usuario debe de hacer. Ok, tal vez lo vamos a ver un poco más práctico más adelante, pero estamos hablando del hecho de que un logaritmo o un algoritmo no se va a centrar en las cosas que haga el usuario, sino que él trabaja siguiendo esos pasos por sí mismo, conforme va una lectura.
de la información. Entonces tenemos que ver entonces que aquí tenemos datos que son visibles y datos que no son visibles. Bueno, no datos, sino pasos que suceden sin que nosotros estemos conscientes de ellos. Como cuando usamos una calculadora, nosotros ponemos 2 más 2 y le damos igual y el resultado nos da 4. Pero a nivel interno, la calculadora fue quien hizo la suma. Para nosotros no pasó ni un segundo. ¿Qué? Porque eso es un proceso interno, es algo que no es visible para nosotros. Por otra parte, gracias a esto tenemos dos cosas muy importantes, perdón, tres cosas muy importantes, y es que tenemos una etapa de lectura. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la calculadora de 2 más 2, la etapa de lectura, bueno, una etapa de escritura y lectura, en este caso porque escribimos el 2 más 2, cuando damos igual, se leen instantáneamente los datos, pasa a la siguiente parte, que es la parte de procesamiento. Es la parte en que se da el procesamiento. La parte donde ponemos los datos y le damos el igual viene a ser más o menos la parte de lectura de datos. El proceso de sumar, de multiplicar, de dividir que hace la calculadora, esa es la parte de procesamientos o cálculo. Aunque la forma más correcta es llamarle procedimiento, porque no todo cálculo es un procedimiento, pero no todo procedimiento es un cálculo. Entonces, es más que todo un procedimiento. Y finalmente, la muestra de resultados, que es lo que estamos acostumbrados, que le damos igual y la calculadora nos dice que es 4. O nos dice que es 2 por 2. O nos dice que 3 por 1 y nos va dando los resultados. Esa es la parte final, la parte donde muestra resultados. Pero si en ese ejemplo ustedes ven que no todos los cálculos están de forma visible. Eso es un algoritmo. Son, son unos pasos donde el usuario posiblemente únicamente ingresa información, el sistema la toma, la procesa, la analiza y muestra una determinada cantidad de datos según el propósito que tenga, ¿verdad?, ese logaritmo, porque pueden haber diferentes tipos de logaritmos. El que les acabo de decir con la calculadora sería un algoritmo matemático, es un cálculo. Pero el caminar es un procedimiento, no es un cálculo. Pero sí sigue siendo un logaritmo, sigue siendo una serie de pasos específicos con un inicio y un final, que se va resolviendo de forma consecutiva y lógica, una instrucción tras otra. Otra cosa importante es entender que el logaritmo como tal tiene partes. Tiene tres partes centrales: un inicio, un cuerpo de instrucciones y el fin. Ok, cuando hablamos que tiene tres partes, hay que tomar en cuenta algo, que sí, tiene un inicio y tiene un final, algo que le marca que está empezando y algo que le marca que está culminando. Pero el cuerpo de instrucciones tiene una serie de pasos, como lo que es definición de datos, que ahorita lo vamos a ver, los ingresos de datos, procedimiento o procesamiento, una muestra de datos. Entonces, a nivel de composición, tiene tres partes: un inicio, un final y un cuerpo de instrucciones. Dentro de ese cuerpo de instrucciones, pues tenemos más partes o más subpartes, que es lo que se va ejecutando. Entonces, el logaritmo como tal, tiene esas tres partes. Pero lo que se va ejecutando es lo que encontramos entre el inicio y el final. Esa es la ejecución. Ese es el cuerpo de instrucción y esos son los pasos que se van a dar. Entonces, cuando vemos ya un poco más detallado ese cuerpo de instrucciones, por ejemplo, siguiendo el
El ejemplo, por lo menos, ejemplo de caminar, perdón. El cuerpo de instrucciones sería el momento en que levantamos la pierna, movemos balanceamos el cuerpo hacia adelante y ponemos de nuevo el pie. Entonces, ese viene siendo un cuerpo de instrucciones, ese procedimiento. En el momento que deje de caminar, bueno, ese logaritmo llegó hasta el final. Y en el momento que vuelva a caminar, vuelve a iniciar. Esa es la esencia de un logaritmo. Algo que me gusta exponer bastante es lo que llamo el algoritmo, el logaritmo del t. Pasa lo siguiente. Por ejemplo, para nosotros estamos haciendo un té, sirviéndonos un vaso de agua. Por lo general nosotros decimos o pensamos de esta manera. Eh, Agarro el agua, la pongo en el vaso y me la tomo. Y listo. Ese transcurso de pasos, de 3 pasos, obvió una serie de pasos en medio, porque para nosotros son normales. Bueno, un logaritmo, incluso un programa, no tiene esas obviedades, hay que ser lo más específico posible. Por eso hablamos que un logaritmo es una serie de pasos específicos. Ustedes en pantalla van a ver lo que llamamos el logaritmo del t. Dice, tomar la tetera, debo de llenarla de agua, debo de encender el fuego, poner la tetera en el fuego, esperar que hierva el agua, tomar la bolsa de té, introducir en la tetera, esperar un minuto y echar el té en una taza. Ese procedimiento, cada vez que hacemos té lo repetimos una y otra vez, en más o menores cantidades, pero es el mismo procedimiento y no cambia. Ahora, si queremos ir muy específicos, que es lo ideal, entre más específico mejor, no se nos queda ahí. Por ejemplo, tengo un logaritmo para tomar la tetera, porque no es simplemente que la tetera aparece en nuestra mano. Hay un procedimiento, por ejemplo, si la tetera está puesta en una mesa, ¿verdad? Y debo tomar la tetera, entonces debo de mover el hombro hacia adelante, bajar el codo a la altura de la mesa, abrir los dedos, poner la mano alrededor de la taza, cerrar los dedos, volver a retraer el codo, abrir el hombro, ya sea a la derecha o hacia la izquierda, subir la taza, acercarla. O sea, vienen otras seguidillas de pasos, otro algoritmo. Por eso estamos hablando que ese es lo más específico. Igual pasa, por ejemplo, con llenar el agua. Debo de, no sé, abrir el grifo. Y para abrir el grifo debo de mover la muñeca, mover los dedos. Se va abriendo otro logaritmo. Así vamos a ver que el procedimiento puede ser muy específico. Y entre más específico sea el logaritmo es mejor. ¿Por qué? Porque la lectura, por ejemplo, de una computadora, de un celular que estamos acostumbrados a usar, va leyendo un paso detrás de otro. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces, cuando nosotros leemos o escribimos un logaritmo, porque esto que ustedes ven ahí es un logaritmo, está escrito, debo de tomar en cuenta toda esa parte, ser lo más específico posible. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, nosotros, por lo general nos ponen un logaritmo y debemos de hacer una secuencia de pasos para leer correctamente un algoritmo, vamos reglón por reglón, reglón por reglón, reglón por reglón hasta el final. Y vamos ejecutando lo que ese reglón va diciendo, conforme nos ponemos sobre él.
Así es que nosotros, por ejemplo, vamos aplicando un logaritmo de forma manual. Vamos, de forma manual se hace de esa manera. Claro, ya hay programas, hay otras formas de hacerlo de forma computacional, pero para este punto estamos viendo de la forma manual. Ahora, les hablé que dentro de lo que era el cuerpo de instrucciones teníamos otras acciones que son las que se van a estar ejecutando. Es porque tenemos al menos tres instrucciones básicas. Hay más instrucciones que se pueden dar o se pueden repetir en cualquier punto, pero son instrucciones básicas, que es solicitar, calcular y mostrar. Por ejemplo, dentro de la parte de solicitar, o nos están solicitando, necesitamos, por ejemplo, tener variables. Bueno, que todos conocemos lo que es una variable. X, Y, y las que hemos visto en este curso como P, Q, R y S. Entonces, en este caso, cuando hablamos de etapa de lectura o de solicitar datos, estamos hablando de esa parte de definir qué tipo de datos me están dando o qué tipo de datos voy a introducir. También el hecho de si me están solicitando información, qué es lo que voy a poner y cómo se pone. Toda esa parte está dentro de esa primera instrucción, el hecho de solicitar información o datos al usuario. ¿Por qué? Porque con esos datos de ese usuario es que nosotros pasamos a la parte de calcular o de cálculo, que es la etapa de procesamiento que les decía anteriormente, que sería la mejor forma, a mi perspectiva, de llamarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pidieron inserte el primer número y es 2, inserte un tercer número, perdón, un segundo número, es 3, y diga, el resultado de la suma es 5, el resultado de la resta es tanto, el resultado de la división es tanto. Bueno, toda esa parte de acciones se va dando en calcular, en la etapa de procesamiento, en la etapa de procesar la información que adquirimos de la parte de solicitar. Y por ende, una vez hecha la parte de calcular, se muestran datos o una respuesta o una solución. Ahora, también es importante tener en cuenta que nosotros nos pueden haber solicitado 2, 3 y más datos, pero la etapa de muestra presentar uno, a como puede presentar 100, según sea en la etapa de cálculo la cantidad de instrucciones que se hayan dado o de cálculos que tuvieron de haberse hecho. Pero, por ejemplo, les decía anteriormente, yo les pedí dos datos, 1 y 3, perdón, 2 y 3, pero les dije, puede salir una suma, una resta, una multiplicación y una división, o sea, salen 4. Se muestran 4 datos si fuera así el logaritmo. Entonces es algo muy importante, como puede ser que no muestre ni un solo resultado y muestre, no sé, un nombre, depende de la temática. Ahora, esos datos también que tenemos ahí, digamos que sea una etapa de muestra y una etapa de solicitud, no quiere decir que no hayan dentro de calcular o de procesamiento otras posibles variables y otros posibles resultados que se usaron para llegar a la respuesta. Entonces, como ustedes pueden notar, lo que tiene es que son tres instrucciones básicas, pero esas tres instrucciones básicas pueden presentar un trato muy específico según lo que se esté haciendo. Para nosotros entender un logaritmo tenemos varias formas. Dos son principales y las más importantes, que son un diagrama de flujos
y pseudocódigo. Son las dos formas eh, de ver o de ir viendo lo que es un logaritmo. Porque un logaritmo puede ser como un diagrama, como un esquema, puede presentarse como un pseudocódigo, o sea, casi un código, o puede presentarse como código, como un lenguaje, como un código de programación, por ejemplo. Nosotros ahorita vamos a abordar dos que van a ser diagramas de flujo y pseudocódigo. El diagrama de flujo es, como les dije, es un esquema visual. Lo que pasa es que está conectado por líneas, tal vez tiene cuadrados para definir o saber dónde nos piden datos. Luego va a tener un rombo cuando hay que analizar, cuando hay que calcular. Tal vez sea un círculo si hay que volver a retomar un cálculo. Esa es la característica del diagrama o de los diagramas de flujo, que se muestra de una forma más, podemos decirlo, con más figuras, más figurativa. Entonces nos ayuda a entender un poco mejor lo que se va haciendo en el proceso. A diferencia del pseudocódigo, que el pseudocódigo lo que hace exactamente es mostrar un código, el mismo código que puede ser de un diagrama, simplemente que no nos muestra no como no con dibujos, sino con letras, con símbolos, con palabras, con números. Entonces de ahí podemos entender que esas son las dos formas que tenemos para apreciar un logaritmo. Pues como decía, también un logaritmo es el hecho de caminar, de servirse agua o de estar presente en una sesión de estas. Ahora, hasta aquí han logrado entender lo que es un logaritmo, sus partes, esos elementos importantes que lo caracterizan. Nosotros lo que estamos haciendo simplemente es ir sentando la base del logaritmo. Ahorita vamos a ver cómo se analiza un logaritmo y toda esa parte. Ok, continuamos. Diagrama de flujos. Este que ven, no sé si lo están viendo en pantalla ya, es un diagrama de flujos. Es un dibujo, por así decirlo, ya más detallado, donde podemos apreciar los eventos que se van dando. Por ejemplo, dice inicio. Luego de iniciar dice, por favor ingrese el primer número. Ese es el siguiente paso. Después dice N1, es decir, que en la variable N1 se va a guardar el valor que nos están pidiendo ingresar. Después dice, por favor ingresar el segundo número. Y ese valor se guarda en N2. Si ustedes ven toda esta parte que hemos visto acá, hasta N2, ha sido exactamente la parte que éramos en el cuerpo de instrucciones, que era la parte de solicitar o solicitud de datos al usuario. Es esa parte únicamente. Luego dice, si N1 es mayor o igual a 2, entonces se va hacia la derecha y a N1 le va a restar N2. Eso va a generar un resultado. Aunque en este caso, este diagrama de flujo no lo muestra. Aquí debería aparecer otro cuadrito que dijera
Resultado es y el resultado. Ahora, si llego a este punto y dice, si llego a ese mismo punto y en lugar de que N2, que N1 sea mayor con N2, recorro hacia la izquierda. Si N1 no es mayor o igual a N2, quiere decir que N2 es mayor o igual a 1. Entonces a N2 le voy a restar N1. Esa parte que vimos ahí es la etapa de cálculo o etapa de procesamiento. Ahora, en este caso no nos dice aquí el resultado es, o no sé, haber dicho la resta de los números corresponde a, es decir, que no hay una etapa de muestra de datos. En este caso no se van a mostrar datos para este diagrama de flujo. Dice, y eso está bien, sí, ahí puede ser, dependiendo del logaritmo que nos den, que no nos muestre un resultado. Por ejemplo, si queremos guardar algo, no nos va a salir el resultado de haber guardado, perdón, no nos va a salir una operación, un resultado como tal, simplemente se guardó, por ejemplo. Lo que hacemos por lo general para verificar es, ya a nivel de programación, es mandar un mensaje que nos asegure que eso se guardó. Pero se puede haber guardado sin tener ese mensaje. Entonces sí se puede dar. Pero lo ideal es que siempre haya una respuesta para que nosotros podamos cerciorarnos de cierto punto de lo que está sucediendo. Eso lo vamos, como digo, se puede dar. De hecho, ahora vamos a hacerlo sin que muestre datos. Ahí yo les traigo unos ejemplos ahí bastante especiales para que veamos lo que sucede. Pseudocódigo, sí. Si ustedes ven ya esto que ustedes ven aquí, es pseudocódigo. Podemos decir que es casi un código de un lenguaje o casi un lenguaje de programación. Es súper parecido. En su forma, tal vez eh, la forma de su sintaxis no es igual, pero sí es muy parecida. Este pseudocódigo que ustedes ven aquí, ya si ustedes quieren buscar y trabajar un poco, eso viene de un programa llamado PSIN. Esa es la forma, la sintaxis de este programa para hacer pseudocódigo. Anteriormente les decía que hay una etapa donde se declaraba las variables. Esta es la etapa en que se declaran las variables. Hoy vamos a hablar un poco de de cómo se van dando esas definiciones. Si ustedes ven lo que dice definir primer número, esa es la variable. La variable se va a llamar primer número y va a guardar únicamente números reales. Esa es la parte de definición. Así se va a definir una variable como les decía anteriormente. Por otro lado, chicos, permítanme un momento. Ahora sí. Perdón, chicos, regresé. Esa es la parte, como les decía anteriormente, en la que se va a definir la información. Por ejemplo, ahí hay otros tipos, otras formas de definir algo. No precisamente va a ser un número, puede ser un carácter, por ejemplo, una cadena de algo.
Entonces, pero ahí se van definiendo, es decir, que esa variable que yo hice, o que ustedes hicieron, va a aceptar únicamente números reales, nada más. Si le insertan o le tratan de poner otra información, si es, si es una información. De hecho, por lo general, el pseudocódigo en nuestro caso, por lo general, va a venir en español. Porque la mayoría de estos datos es es así. Por ejemplo, lo que vamos a ver nosotros en las tareas y en los proyectos por lo general, que nos ponen ciertos pasos, ahorita los vamos a ver de ese tipo, es pseudocódigo, simplemente que va de una estructura diferente. Si va, van a ver que es más una expresión escrita que una, que una expresión de tipo código. Pero ahorita vamos a verlo de ese tipo, de esa forma. Porque sé que no les va a aparecer un pseudocódigo como este, sino que les va a aparecer más una seguilla de pasos como el algoritmo del T. Esta parte de acá, la que sigue, que es la parte donde les hablaba de la inicialización, que es más que todo lo van a ver incluso más adelante, que es necesario que haya una inicialización de una variable. O sea, esa variable debe tener algo por dentro para poderse usar. No siempre, pero es lo recomendable para evitar errores. Si ustedes ven esa parte, seguimos en la misma parte de solicitar de inicio en la parte de solicitar datos, simplemente con una sección de definición e inicialización de datos. Es aquí donde ya vemos que dice digite el primer número. Cuando dice escribir, quiere decir que eso se va a escribir en pantalla de nuestra perspectiva. Y cuando termine esa parte, va a pasar a la parte que dice leer el primer número. Es decir, que en ese punto se va a introducir el dato. Se va a introducir el dato. Hasta ahí llegó la parte de introducción. Luego pasamos a la siguiente parte, la sección del mientras. Ustedes ven allá lo que dice mientras. Eso es un ciclo de operación. Y sucede lo siguiente, mientras segundo número sea igual a 0, va a suceder lo siguiente. Vean que en este punto no se ha introducido el segundo número, pero dentro de ese ciclo dice escribir o digita el segundo número. Entra al segundo número. Y aquí viene una parte para evaluar con un SICKET. Es una forma de validar. Dice, si el segundo número es igual a 0, entonces va a decir, va a escribir esto en pantalla. Debe escribir un número diferente a 0. Y aquí se va a volver a preguntar el mismo mientras. Cuando llegamos aquí, el fin del mientras, va a volver a evaluar que el segundo número no sea 0. Volvió a ser 0. Vuelve a entrar al ciclo de mientras. Hasta que en este punto se digite un número diferente que 0. Es parte del procedimiento o esa etapa que damos de lectura y de solicitud de datos, simplemente que ya condicionados. Y finalmente la siguiente parte, que ya hace un cálculo de resultados. Dice, resultado va a ser igual a primer número dividido entre segundo número. Pasa lo siguiente, en ese punto de resultado es igual a primer número dividido entre segundo número.
únicamente se genera un resultado, pero la persona que está detrás de la pantalla, por así decirlo, no ve el resultado, a menos que suceda esta siguiente línea. Escribir resultado y resultado. Es aquí donde ya la persona puede ver en pantalla cuál fue el resultado de esa división. Por eso ahora que la compañera nos preguntaba acerca de que puede haber un resultado sin que se mostrara así, simplemente llegó hasta ese punto y no mostró un resultado, pero el logaritmo terminó. Eso es lo que sucede. Y se puede dar sin ningún problema dependiendo del tipo de logaritmo que estemos trabajando. Si ustedes notaron algo durante este proceso, lo que se fue haciendo fue una lectura paso a paso, paso a paso. Claro, en las primeras etapas los abarqué en general porque es el mismo tratamiento, pero posterior fue una seguilla de pasos lo que se fue dando hasta llegar al final, al fin del algoritmo. Entonces, desde ahí podemos ver que cuando nosotros veamos un algoritmo, que en el caso de nosotros lo vamos a ver paso a paso con letras y con inserciones, vamos a ver que lo ideal y siempre lo conveniente es ir paso a paso. Okay. Les decía que dentro de definir datos, esa etapa de definir datos, podemos tener una variedad de tipos de datos. No solamente decir que es un número y que toma cualquier número, sino que es definir el tipo de datos que se guarda en esa cajita llamada variable. Los más usados con mayor frecuencia son estos 5: números enteros, reales, un carácter, una cadena, un lógico. Todos esos son tipos de datos, hay más tipos, pero estos son los más usados. Por ejemplo, entero, estamos marcando números positivos y negativos sin decimal, para real o por float, estamos hablando de puntos flotantes, es decir, decimales. En el número anterior, en este código que tenemos acá, tomaban números reales. Ahora tenemos caracteres. Van a encontrarlo en libros ya en cursos más adelante como sharp y cadenas como string. Ok, un carácter, un sharp, habla de un único elemento, un solo carácter, es decir, A es un solo carácter, B es un solo carácter, 1 es un carácter, un símbolo es un carácter. Todos esos números, perdón, todas esas letras o números son un carácter. Ahora, con este tipo de datos yo puedo hacer cálculos. Con estos no. Ahora, cuando entramos a la cadena o al string, ya estamos hablando de varios caracteres. Estamos hablando ya de una palabra. Como ven ahí, hola, mundo, ya representa una cadena. Son varias caracteres. Es decir, que por ejemplo, cuando nosotros veamos que nos dice, por ejemplo, acá, que nos diga, primer número como carácter va a aceptar una A, una B, un 2, pero no se pueden hacer cálculos con ellos. Son simplemente símbolos, por así decirlo. Y la cadena va a ser varios caracteres. Y por último, el lógico, el boolean, el booleano,
que simplemente dice falso o verdadero. Son los tipos más comunes que tenemos dentro de los que son los tipos de datos que podemos manejar. Otra cosa son las operaciones. Lo más esencial: suma, resta, multiplicación, división. Aquí también puede ir un igual, no pasa nada. O puede ese símbolo que es concatenar. Pues ustedes ven lo que hace, o la forma en que estos números se expresan es la variable del primer número, el símbolo, que puede ser un más, un menos, un por, una división, más, menos, asterisco, y slash y segundo número. Y se guardan en otro dato, en otro tipo de dato. Por general, de esta forma lo vemos. Pero eso no quiere decir que estas sean todas las operaciones. Nosotros podemos hacer aquí módulos, operaciones compuestas. Podemos generar muchos más porcentajes. Todo ese tipo de cosas nosotros podemos hacerlo dentro de lo que es las operaciones. Si estamos trabajando con números enteros o números reales, con enteros, con reales, con negativos, o ese tipo de números. Como dije, no todos los procedimientos son matemáticos, hay unos que no son matemáticos. Y las condiciones. Bueno, en el algoritmo que les presenté, teníamos un sí y teníamos un mientras. El primero es una condición y lo segundo es un ciclo. Lo que hace el sí o el sí entonces, es decir, si lo que hay entre paréntesis a la hora de evaluarse es verdadero, entonces se escribe lo que hay debajo. Si lo que está en ese paréntesis no se cumple, no entra y va a donde dice si no. Y se cumple lo que hay en el si no. Por ejemplo, en este caso, si el número es mayor a 0, entonces se va a escribir en pantalla número es positivo. Si no, o sea, si no es mayor, si es igual o es menor a 0, se escribe el número es 0 o es negativo. Eso es una condición, ese es un sí. Un entonces, como cuando veíamos los primeros temas que hablábamos sí entonces. Eso es un sí entonces. Esa es la condicional. Por otro lado, el mientras, aunque ya se explique cómo funcionaba, lo que hace es encerrar en este ciclo de mientras hacer hasta que se cumpla, perdón, mientras se cumpla esta condición. Mientras esto siga cumpliéndose, se va a ejecutar lo que hay dentro. Apenas esto deje de cumplirse, salta esa parte y continúa. Ese es un mientras. Esos son los más comunes que hay. Hay más, está el para también. Pero esos son los más comunes dentro de lo que son los logaritmos. Ahora, vamos a pasar a ver un poco más ya un algoritmo, un logaritmo como lo vemos más nosotros en las tareas. Esto es para que entendieran lo que es, cómo funciona y cómo se va tratando. Esto que vemos aquí ya es un logaritmo que se parece un poco más a las de las tareas. No es totalmente igual porque las tareas posiblemente nos van a decir otras formas. Nos van a aparecer tal vez como la del t. Pero siguen siendo logaritmos. Es también interesante que dentro de esta parte de los logaritmos, o de cómo ir leyendo un logaritmo, ¿verdad? Encontramos el hecho de que un paso, una acción,
Pues es un logaritmo. Por ejemplo, les puede aparecer, no sé, les puede aparecer un dato, literalmente un dato. Eh, bueno, es que son muy parecidos. Creo que los que están en la tarea son muy parecidos a los que tenemos ahorita en pantalla, no son los mismos. Por ejemplo, vamos a analizar estos para que vayan captando la forma en que se van cumpliendo. Por ejemplo, le dice algoritmo de aumento de salario. Este es el título que le puse a este algoritmo. Y dice, definir salario, número de hijos que aumento como entero. O sea, van a ser números enteros. 1, 2, 3, 4. Listo, están definidos. En este caso, no los inicialicé, no siempre van a estar inicializados, pero se puede inicializar como lo vimos anterior en la presentación. Vamos a ver, vamos a subir un poco. Con el nombre de la variable igual 0. Es para que lo vean un poco más. O sea, es como decir, salario igual 0. Y se inicializó. Ahora dice, esta parte, vamos a hacer una cosa. La parte que voy poniendo en rojo no la vamos a ver en pantalla y la que vemos en pantalla son las verdes. Entonces, toda esta parte aparece para nosotros, no aparece para nosotros, perdón. Ahora, luego dice, para nosotros en pantalla aparece, ingresa el salario actual del empleado. Es lo que nos va a aparecer en pantalla. Nosotros esta parte que vemos aquí, leer, no nos aparece de esa misma forma, sino que nos va a aparecer posiblemente simplemente como el cursor, el movimiento del cursor. El cursor que se está moviendo esperando que ingresen un dato. Y cuando apenas ingrese el dato, entra a la variable salario. No sé, vamos a darle un salario de 300.000 colones para poner un monto. De 300.000 colones. Esa parte de 300.000 sí la vamos a ver nosotros en el sistema. Va a aparecer en verde. La de escribir no, por ejemplo. Sigue el siguiente paso, dice escribir, no lo vamos a ver. Luego dice ingrese el número de hijos del empleado. Y va a pasar igual, nos va a aparecer el cursor. Nada más si nos puede decir que tenga 3 hijos únicamente. Y esta es la parte que se le puede parecer más a lo que se encuentra en las tareas. Es mucho más parecido a esa parte que se aparece en las tareas. Dice, si salario es menor a 500, esta parte a nosotros no nos aparece en pantalla, por cierto, para que sepan. Nada de esto que vamos a leer ahorita no aparece en pantalla. Dice, si el salario es menor que 500.000 y número de hijos es mayor a 0, entonces se va a cumplir esto que está aquí. Ok, dice que en nuestro caso el salario, bueno chicos, perdón, ya me estoy yendo un poquito más rápido, pero pasa lo siguiente, ¿recuerdan cuando vimos conectivos lógicos? Bueno, esta parte se hace a raíz de conectivos lógicos. Si tengo una I, quiere decir que ambas condiciones se deben de cumplir. Si aparece una O, quiere decir que si se cumple una o se cumple la otra, eso va a entrar en el ciclo. En este caso dice, si entramos al ciclo porque se cumple tanto que es menor a 500, no, en este caso no se cumple, si ustedes ven es menor que 500.000 colones y tenemos un salario de 300.
pero, y bueno, en ese caso también se cumple. Dice que hijos mayor a cero. Ya, si se nos cumplen estas condiciones. Le sucede lo siguiente, dice que cuando entro al entonces, dice otra condición, si salario es mayor o igual a 200 y número de hijos es mayor o igual a 2. Ahora, el salario es mayor, no es menor. Aunque el número de hijos sí. ¿Qué sucede? Que no se cumple esa condición. Como no se cumple esa condición, se va a brincar la capacidad de tener aumento, se va a brincar el si no, se va a brincar toda esa parte que está en gris. No va a tener que hacer ni un solo cálculo. De hecho, aunque llegue esta parte de cálculos que no la vemos, no va a sumar absolutamente nada. Porque no hubo, porque aumento aquí, si le inicializamos, le tenemos que iniciar con cero. Entonces, 300 más cero va a ser 300. Y va a ir a este si no. Porque este, ah no, déjenme ver porque aquí yo cometí un error. Sí, tengo que achicar un poquito más esto. Ahora sí. Pasa lo siguiente, chicos. Este sí que está aquí viene con este si no, acompañado. Por razón sentí algo extraño. Y este sí que está aquí viene acompañado con este si no. Y este fin sí que sale aquí es el de este sí. Y este, con razón, sentía que algo estaba extraño conforme iba caminando. Se me olvidó explicarles eso. Cada sí tiene un sí no. Y cada sí tiene un fin sí, un final de la elección. A como lo íbamos llevando, siguiendo el mismo procedimiento, cuando llegamos aquí y no se nos cumplió este sí, porque no se cumplió, hubiéramos ido a este si no. Y la variable aumento tiene un valor, en este caso, de 120. Si hubiera brincado toda esta parte, llega a este fin sí, se brinca toda esta parte. De hecho, lo puede hacer sin ningún problema, pero bueno, esta parte llega incluso. Y va a ser la suma de salario más los 20.000 colones de aumento. Y va a escribir, va a dar comando escribir, va a poner esto en pantalla. Y luego va a poner esto en pantalla. Usted, ese es el que hay que tener mucho conocido. Que hay que estar viendo completamente la imagen para que no nos pase exactamente eso que me pasó a mí. Si ustedes ven, la mayor parte del proceso nosotros no la vemos. Nosotros solo ingresamos datos aquí y luego vemos este resultado. Nada más. Eso es lo que sucede dentro del algoritmo. Entonces, por ejemplo, los algoritmos que nosotros tenemos dentro de las tareas y los procesos es ir leyendo e ir haciendo exactamente lo que nos dice paso por paso. En este caso, si ustedes vieron, llegamos al aumento de 20.000 colones y 300 más 20.000 colones nos va a dar 320.000. Entonces hubiera dicho, felicidades, si se le ha aplicado un aumento
aumento de 20.000 colones en este caso. Luego le hace en pantalla, su nuevo salario es de, y el monto del nuevo salario que es 320. Así dicen, no, hablan de corridas. Eso que acabamos de hacer, ese análisis que acabamos de hacer nosotros ahorita es una corrida. Hicimos una corrida del algoritmo, o un recorrido también, se le llama. Y prácticamente ahí hubiera terminado todo, bajo ese recorrido. Si nosotros vamos a hacer ese recorrido con nuevos datos, en el momento que no se nos cumpla, por ejemplo, esta condición, va a pasar a este si no. Y le va a decir, no cumple las condiciones para recibir un aumento. Entonces siempre me preguntan, si hacemos un recorrido usando los valores 400.000 colones en salario y 2, no, puede ser, si hacemos un primer recorrido dentro del algoritmo y dice que el salario es de 1.000.000 de colones y tiene 2 hijos, ¿cuál sería el resultado? Bueno, ingreso datos, verifico este sí, no se me cumple, voy a este sí no, y dice, ¿cuál fue el resultado? Ah, no cumple las condiciones para recibir un aumento, solo se le están dando a gente con salarios más bajos y con mayor cantidad de hijos. Entonces, si luego dice un segundo recorrido, ¿cuál es el resultado de un segundo recorrido donde el salario del empleado es de 120.000 colones y tiene 5 hijos? Y le pasa un caso de eso. Se cumple esta condición de salario es menor a 500 y hijo mayor a 0. Se cumple esta otra también que hay por dentro de salario es menor a 200 y tiene más de 2 hijos. Es decir, que ese aumento va a ser de 500, perdón, de 50.000 colones. Nada de esto se ejecuta. Nada de esto se va a ejecutar hasta que llegue a este punto. Salario. El nuevo salario es igual a salario más aumento. Ok, eran como 120.000, serían 170.000 colones. La pantalla le va a decir, felicidades, ha aumentado un aumento de 50.000 colones y su nuevo salario es de 170.000 colones. Entonces, en un recorrido por los valores tales y tales, el resultado es un nuevo salario de tanto, un aumento de tanto. Así es que se va viendo el algoritmo. De hecho, así que ustedes pueden hacer los algoritmos de los trabajos, ir caminando paso por paso. Vayan línea por línea, línea por línea, línea por línea y van a llegar a los resultados. Chicos, hasta aquí han logrado entender un poco cómo va funcionando la lectura de los algoritmos o logaritmos. Me interesa mucho que logren captar esa parte, cómo se va leyendo. Vamos a ver. Sí, ok. Ana, sí, es que los que están en proyectos, me imagino que son un pseudo, es logaritmo. No sé si precisamente van a ser pseudocódigo, pero son algoritmos, eso es definitivo. Ok, vamos a hacer una cosa para que sea un poco más visual. ¿Cuál es, Ana, cuál es la pregunta? Dime. Que, ¿cuál es la diferencia o cuándo es que se usa pseudocódigo o diagrama de flujo? ¿Cuál es la diferencia o es solo de forma? Es solamente la forma. Ya depende, vamos, si te dicen, cree un diagrama con los siguientes datos, pero no, difícilmente no creo qué tipo de preguntas nos pongan, porque nosotros no vemos pseudocódigo. No vemos. No, nosotros no. Sí les enseño un poquito cómo es el pseudocódigo y cómo se trabaja, pero prácticamente son ejemplos como estos, los que vamos viendo en los trabajos. Simplemente sin la parte de escribir y de leer. Sí. No, yo le preguntaba para yo distinguir, para
estar segura que estoy entendiendo que es un pseudocódigo. Entonces, yo quería pasarle una foto para ver si realmente, porque yo, para serle sincera, en el trabajo yo puse la definición de pseudocódigo pensando que sí era eso. ¿Ves? Por eso era. Okay. De hecho, prácticamente esto que tenemos ahorita en pantalla, ese es un pseudocódigo. Ese es un pseudocódigo. Sí, es que es algo parecido, pero sí, se puede decir que es igual a eso. Entonces, por eso era que yo le preguntaba, para saber, porque uno tiene que poner referencias sobre la práctica que le ponen. Sí, sí. No, yo entiendo. Sí, es que sí. Es como te digo, nosotros prácticamente no vemos, nosotros vemos la parte de cómo se aplica el pseudocódigo, pero el pseudocódigo como tal no lo ven hasta otro cuatrimestre de otras materias. Yo siempre se los traigo, los últimos veces se los estoy trayendo para que vean nada más y se familiaricen un poquito de lo que es un pseudocódigo. Pero hasta ahí. No es algo que nosotros veamos. Vean lo que está pasando ahí. Ese movimiento que ustedes ven ahí es lo que hace o cómo se va leyendo un algoritmo. Si ustedes ven, como en su definición, en este caso no hay, no tengo que precisamente para spacing, lo ideal es inicializar, no siempre se hace. Si ustedes ven la pantalla pequeña, me va mostrando únicamente lo que el usuario va viendo. Si ustedes vieron, no vio la parte de mi definición ni nada de esa parte, únicamente vio ingresa el número actual del empleado, el salario actual del empleado, voy a poner que 400.000 colones, y la fecha sigue leyendo. Ingrese y número de hijos, 5 hijos. La flecha sigue leyendo y va verificando cuándo se cumplen los elementos, cuándo no, y finalizó. De esa misma manera en que ese pseudocódigo se va leyendo es que nosotros vamos a leer los trabajos que nos puedan dejar paso a paso, línea por línea y haciendo lo que nos dice la línea para poder llegar a una solución. Este pseudocódigo es lo mismo que nosotros acabamos de hacer acá. ¿Okay? Posiblemente para cuestiones de simplificar no les vaya a aparecer la parte de escribir. Pero esto que acaba de hacer la máquina ahorita fue exactamente lo que nosotros hicimos en ese paso a paso. Bueno, en este ejemplo que teníamos aquí, dice que eran 303 hijos. Con 300 y 3 hijos. Si ustedes ven, ya llegamos a 320. Esto es mucho más rápido. Pero como les digo, ustedes no van a trabajar con pseudocódigo. No se preocupen ni por instalar PSI ni nada de ese estilo, porque para este curso no lo necesitan. Ahorita es nada más para que ustedes entiendan la forma de trabajo del pseudocódigo y ver cómo nuestra lectura de las tareas es igual a la que tendría un programa con pseudocódigo. Únicamente es eso. Hay códigos que pueden ser mucho más extensos. El segundo algoritmo que les traigo para ver este tema es un poco más grande. Ya este es el algoritmo de expectativa de vida o deseo de vida. Ya en este caso ustedes ven, por ejemplo, que defino edad, año de nacimiento, año presente, año de muerte, expectativa de vida como números enteros. Y nombre como una cadena, o sea, que suma varios caracteres, sean letras o números. Lo primero que se ve en pantalla es ingrese nombre, ingreso un nombre, ingreso un año de nacimiento, ingreso el año, ingresa año presente,
inserto el año, ingrese año de desverificación por aquello que pase algo y leer. ¿Qué sigue siendo el código? Ok, dice que busca la edad actual restándole al año presente el año de crecimiento. Ya a ese punto nosotros no lo estamos viendo. Y aquí comienza ya el efecto. Dice, si la edad actual es menor a 18, quiere decir que es menor de edad. Si edad actual es mayor a 18, es decir, si no se cumple esa condición, entra un si no. Si la edad si la edad actual es mayor a 18 y menor a 65, es un adulto. Si no se cumple esa condición, quiere decir que es mayor a 65 años, es decir, es un adulto mayor. Entonces, ahí ya lo que hizo, que ustedes vieron, tomó datos, tomó números, pero no hizo un cálculo, bueno, hizo un cálculo únicamente para llegar a diferentes conclusiones. Ahora luego dice, la expectativa de vida es años mul menos años de nacimiento. Luego va a escribir el nombre, la edad con años actuales, la expectativa de vida y el tiempo restante. Claro, lo que nosotros vamos a ver únicamente va a ser esta parte en pantalla. No vamos a ver todo el trasfondo que hubo de todos los si no, los sí y los si no, y las preguntas y los cálculos. Entonces, por eso es necesario que nosotros vayamos siguiendo el paso para poder llegar al recorrido exacto que nos piden. Que nos digan, no sé, siendo, no sé, un nombre puede ser siendo Adrián, una persona que nació en el año 2000, estando actualmente en el año 2023, y él queriendo vivir hasta el año 2100, ¿qué resultados daría? Se calcula con los si no, se calcula con esta parte, se muestra con esta parte. Bueno, esa parte no se muestra, se calcula y se va haciendo lo demás. Dice, todo lo que dice escribir es lo que sí, lo que dice escribir es lo que se muestra. Pero estamos hablando, ¿verdad? En caso que sea pseudocódigo, ya como no nos ponen en tarea, no nos van a poner leer y escribir. Simplemente nos ponen todo para que nosotros podamos seguir los pasos. A veces se los ponen leer y escribir, pero no siempre. Entonces, al final va a mostrar los datos. Para pseudocódigo, sí, leer es captura de datos y escribir es lo que se muestra. Y se llega al final del código. Si ustedes ven, los algoritmos como tal son muy lineales y la forma de leerlos es paso a paso únicamente. No hay una ciencia grande. Esto que está aquí es lo mismo. Es lo mismo que tenemos allá. Pasa algo interesante. Voy a hacerlo paso por paso. Pasa algo siguiente. Dicen que marca algunos en rojo. Vamos a ver. Ah, sí, marqué unos en rojo. Tienes razón. Esto, dependiendo del sí, en dónde entró, va a mostrar estos mensajes. Por ejemplo, si se cumplió esto, va a mostrar esta parte. Si se cumplió esto, muestra otro. Y si no se cumple esto, muestra este otro. Pero eso sí, eso va a depender del recorrido que hagamos. Pero sí, tienes razón, compañero. Lo puse todo en rojo. Ok. Si ustedes ven ahí comenzamos el algoritmo, de la misma manera en que nosotros vamos a ir leyendo, sucede lo mismo. Aquí vamos a poner, no sé,
Sotelo. Dice, ingresa el número de años. Estamos hablando que estamos trabajando con números enteros. Yo les dije que ellos son muy estrictos. Entonces, si yo pongo algo que no es entero, genera un error. Entonces, en algún momento le dicen que para A por B, los valores son enteros y deben introducir un número decimal, eso da un error. Entonces, aquí, en este código que tenemos acá, si por ejemplo a alguien se le ocurriera poner, que no es el caso, poner 2001.5 porque es el 5 de mayo, eso va a dar un error. En ese punto va a dar un error, es únicamente en número entero. 2021, listo. No, el 1940, por ejemplo. Eso es lo que sucede. Ahora, continuar con este proceso. Okay. Seguimos con Sotelo. Sotelo dice en qué año nació. Nació en 1955. Y estamos en el 2023, por ejemplo. Y dice que él es muy optimista y va a vivir hasta el 2100. Entonces, si ustedes ven, analizó, es un adulto mayor, el nombre es Sotelo, actualmente tiene 68 años, quiere vivir hasta 145 años de vida y le quedan 77 años más. Es el proceso paso a paso, chicos, lo que tienen que ir viendo, de caminar línea por línea, porque prácticamente eh, nosotros no usamos PSI, ¿verdad? Para esta parte, pero es como que nosotros fuéramos PSI y fuéramos leyendo las líneas que nos dieron paso por paso. Es la misma forma. Ahora, Ana nos preguntaba, por ejemplo, si era estricto que debía aparecer un resultado. Vamos a hacer lo siguiente. Seguimos con Sotelo, ya quedó ahí. Compañera, ahí puedes ver que no precisamente, si no hay una etapa de muestra, no te va a mostrar nada, pero el algoritmo sigue cumpliéndose, no sucede nada. Estoy viendo a nivel de pseudocódigo, chicos, pero es exactamente lo mismo. Posiblemente a nosotros nos aparezca algo como esta manera. Lo más usual es que aparezca algo como así, sin las partes que dicen escribir, sin la parte que dice leer, solamente las acciones que debemos de tomar. Y no está mal. Simplemente es exactamente la misma lectura. Y llegamos a los mismos resultados. Ahí el cuidado es leer línea por línea. Si ustedes ven, esta parte de algoritmos, de logaritmos, no es muy complicada, para nada. Es muy simple. Es nada más visualizar y ir paso por paso para que no les pase lo que me pasó a mí, que ustedes vieron que en un momento me equivoqué y me fui por el signo que no era. Posiblemente nos aparezca algo así. En algunos puntos he visto que les aparece de esta manera, sigue siendo un algoritmo, o puede ser que les haga con los escribir y con los no escribir, o puede ser que les aparezca, perdón, con el escribir y con el leer, o como puede que no, pero sigue siendo un algoritmo. Simplemente que uno está solamente como expresiones y el otro estaba hecho para que fuera pseudocódigo. Esa es la diferencia que hay entre uno y el otro. Nada más. No sé si a este punto, chicos, tienen algo
alguna duda con respecto a esta parte de logaritmos, algo que no les haya quedado claro o una duda que tengan del tema. Tal vez que les pueda ayudar y aclarar un poco. Con mucho gusto me regreso o continúo, ustedes me indican. Porque dicen todo claro. Ok. Entonces ese es el último tema que teníamos. Si ustedes ven, es un tema bastante simple. Simplemente, por favor, siempre repito eso porque es que, si ustedes ven, es muy común que nos brinquemos las líneas o que veamos mal. Entonces, en lo posible traten de organizarse de tal manera que puedan ver bien el algoritmo completo que les están dando para que no tengan errores. Entonces, chicos, con esto cierro esta sesión. El tema de hoy era únicamente para ver esta parte de logaritmos, los algoritmos, cómo se trabajan, cómo se leen. Si, como no tienen dudas, vamos a dejar la sesión hasta aquí por el día de hoy. Espero que les haya servido mucho. Igual a los que van a ver la grabación, espero que hayan entendido muy bien el tema y también que les sirva de provecho para la actual tarea que estamos, bueno, el proyecto, si no me equivoco, que estamos en proceso. Muchas gracias a todos.